Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estoy contento de poder estar nuevamente con ustedes por medio de mi cuaderno espiritual. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos de nuevo al yugo de esclavitud. El versículo de hoy es la conclusión lógica de los versículos 21 al 31 del capítulo 4. Cuando tratamos de interpretar un pasaje como este, debemos recordar que es una alegoría. Para los judíos devotos y estudiosos, y especialmente para los rabinos, la escritura tenía más de un sentido. Y el sentido literal se consideraba a menudo el menos importante. Para los rabinos judíos, un pasaje de la escritura tenía 4 significados. Primero, peshat, un sentido sencillo y literal. Segundo, remás, el sentido que se sugería. Tercero, derush, el sentido que se deduce mediante la investigación. Y número 4, sod, el sentido alegórico. Las letras iniciales de estas 4 palabras, P, R, D y S, también eran las consonantes de la palabra pardes, paraíso. Y cuando una persona conseguía penetrar en estos 4 sentidos diferentes, ellos decían que había alcanzado el gozo del paraíso. Nosotros, para interpretar las escrituras, usamos el método gramático histórico, en el que tomamos las escrituras en su sentido literal, a menos que el mismo pasaje u otros pasajes nos den indicio de que debemos tomarlo de otra manera. Es de notar que la cima de todos los significados para los judíos era el sentido alegórico. Por tanto, sucedía a menudo que los rabinos tomaban una porción sencilla de una narración histórica del Antiguo Testamento y le extraían sentidos ocultos que muchas veces nos parecen fantásticos, pero eran los más convincentes para las personas de su tiempo. Pablo era un rabino instruido, pero sobre todo en este pasaje estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo. Toma la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac en Génesis capítulo 16, 17 y 21, que es una narración seguida en el Antiguo Testamento, y la alegoriza para ilustrar el punto de vista que nos quiere enseñar. El hilo de la historia es el siguiente: Abraham y Sara estaban avanzados en años y Sara no tenía hijos. Ella hizo lo que cualquier esposa habría hecho en aquellos tiempos patriarcales y le dio a Abraham a su esclava Agar para que ella le diera un hijo en su representación. Agar tuvo un hijo varón que se llamó Ismael. Mientras tanto, Dios se había revelado a Sara y le había prometido que tendría un hijo, lo cual era difícil de creer y les pareció imposible a Abraham y a Sara, pero a su debido tiempo nació Isaac. Es decir, Ismael nació como resultado de la unión carnal entre un hombre y una mujer, mientras que Isaac nació porque Dios lo prometió. Y Sara era una mujer libre, mientras que Agar era una esclava. Desde el principio, Agar se mostró inclinada a sentirse superior a Sara, porque la esterilidad era una lacra vergonzosa para una mujer en aquellos tiempos. Había un ambiente cargado de problemas en la familia. Más tarde, Sara encontró que Ismael se burlaba de Isaac, y esto lo relaciona Pablo con la persecución de los cristianos por parte de los judíos, e insistió en que se echara de la casa a Agar para que el hijo de la esclava no tuviera parte con la herencia de su hijo libre. Además, Arabia se consideraba una tierra de esclavos donde vivían los descendientes de Agar. Pablo toma esta antigua historia y la alegoriza. Agar representa el antiguo pacto de la ley hecho en el monte Sinaí, que está en Arabia, la tierra de los descendientes de Agar. Agar misma era una esclava y todos sus hijos nacían en la condición de esclavitud. Y ese pacto, cuya base es la ley, hace a las personas esclavas de la ley. El hijo de Agar nació a consecuencia de impulsos meramente humanos. El legalismo es lo mejor que el humano puede hacer. Pero por otra parte, Sara representa el nuevo pacto en Jesucristo, una nueva manera en la que Dios se relaciona con las personas, no por la ley, sino por la gracia. Su hijo nació libre, y como resultado de la promesa de Dios, y todos sus descendientes deben ser libres, como el hijo de la joven esclava persiguió al hijo de la mujer libre, los hijos de la ley ahora persiguen a los hijos de la gracia y de la promesa.
Pero como al final se echó de la casa al hijo de la esclava para que no tuviera parte con la herencia, así al final los que son legalistas serán excluidos por Dios y no tendrán parte en la herencia de la gracia. Aunque todo esto parezca muy extraño, encierra una gran verdad. La persona que hace de la ley el principio de su vida se encuentra en una posición de esclavo, mientras que la persona que hace de la gracia el principio de su vida es libre. Es el poder de ese amor y no la obligatoriedad de la ley lo que nos mantiene en relación con Dios, porque el amor es más poderoso que la ley. Es por eso, mis hermanos, que debemos estar firmes en la gracia y no pretender que Dios nos amará más o nos amará menos por nuestras obras. Él ya nos ama y lo demostró enviando a su Hijo a la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.